Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. ¿Cómo está, juventud? Como hijo único, abrigado. Abrigado como hijo único. Muy buenos días. Hola, Consuelo, muy buenos días. Pero la Consuelo no está tan abrigada. No, que va, tengo, mira, 1, 2, 3, 5 capas. ¿Qué capa? Yo descubrí que mi auto tiene calefacción en los asientos. Hacía tiempo que no tenía auto que tenía calefacción en los asientos. Entonces me levanto temprano y prendo el auto. Entonces prendo la calefacción en el asiento. Entonces cuando llego al auto, pero no, es una cosa perfecta, digamos. ¿Ustedes son de la época donde los papás iban a prender el auto antes del desayuno, ¿no? Y después tomaba desayuno a la familia, después salía para que se calentara el auto? Eso ya pasó, Nico. ¿Tú me entiendes de mecánica? ¿Ya no se necesita? ¿Quiere calentar el auto, después tomaba desayuno a la familia, después salía? El Fiat 125 en los 70 había que calentarlo un rato antes. Sí, era recomendable. O el Peugeot 404. Ahora contribuye bastante poco, yo lo hago con el mío porque es híbrido, contribuye bastante poco a la contaminación ambiental. Sí. En cambio el mío es híbrido, sí funciona eléctrico en ese rato, pero lo que pasa es que esos eran autos que tenían un problema, le costaba más lubricar, entonces era bueno que el aceite estuviera más calentito, que se lubricara mejor, y girara mejor, etcétera, antes de someterle un esfuerzo. En el auto moderno no es necesario. La pausa técnica con Nicolás Vergara. Oye, tengo la duda por dónde empezar, digamos, en términos de que hay 2 o 3 cosas que están dando vueltas bastante fuerte. Una de ellas, sin duda, es lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido en relación a la decisión del juez de garantía de San Antonio de dejar en libertad a 2 personas, una de ellas, entre paréntesis, ya está preso, dejar en libertad a 2 personas, pero por otra causa, sí. A propósito de un hallazgo de armas en el maletero de un auto, a partir de que el procedimiento llevado a cabo por Carabineros no habría resultado ser legal, no se habría ajustado a derecho, lo cual tiene una serie de implicancias mayores. Si quieren empezamos por ahí, porque también hay un tema muy sabroso con lo de SQM, digamos. Oye, es bien interesante ese caso que dices tú, y yo voy a hacer un capítulo chiquitito dentro del tema. Qué interesante cómo esto fue un reportaje de Canal 2 de San Antonio, una notita bien hecha, una nota muy bien hecha, muy interesante, donde planteaba toda la complejidad de este tema hasta que el juez lo había dejado libre. Y además agregar la importancia de cómo se viralizó esto, cómo llegó a Santiago, cómo se hizo de la agenda. Es un buen apéndice. A través de, a mí me llegó por esos típicos viralizaciones que llegan vía las redes del WhatsApp. También una nota del Canal 2 de San Antonio. De Canal 2 de San Antonio. Se viralizó y seguramente llegó a algún medio o a varios medios y ahí tomó cuerpo esta noticia. Ahora, entrar al mérito propio de la noticia, cuando uno escucha a los jueces, nos tocó ayer con la PITU conversar con el presidente de la Asociación de Magistrados, Juan Pablo Flores. Es bien razonable, o sea, aquí sería bien básico y bien pedestre pensar que aquí estamos frente a un juez que es leso, un juez que es imprudente, un juez que es tonto, que no se había leído la ley. Es un juez que tiene un criterio cuestionable para muchos, incluso para mí algún rato, pero tiene una explicación jurídica bien clara. ¿Algún rato? ¿Cómo? No sé, un criterio cuestionable para mí algún rato. Sí, porque tampoco es tan blanco y negro, porque había que buscar la forma de conseguir de que el procedimiento estuviese dentro de la legalidad. Pero es razonable, dice que hay más de, no sé si dijo 30.000 o 300.000 casos de este tipo, y muchos de ellos, cuando no se cumple el procedimiento completo de detención, más allá de lo que hayas encontrado, la detención queda nula, porque de lo contrario habría manga ancha total para que la policía actuara como quisiera sin ninguna razón. No. Entonces lo que está haciendo es, aunque en este caso es bien cuestionable, sí, lo que se está defendiendo es un derecho de largo plazo y un derecho mayor. Ahora, por ejemplo, si el carabinero hubiese tenido la astucia, el oficio de pedirle triángulos, esto es un tecnicismo, una cosa. Sí, pero o sea, a ti te lo paran por vidrio polarizado. Eso es una falta. Eventualmente dice la ley que puede ser para pasarte un parte, una infracción. Te pasa la infracción
y el tipo te dice, encontró dónde está su triángulo, dónde está que en la alta mayoría de los autos está en la maleta. Sí, pero tampoco... Hacerte abrir la maleta de otra manera, pero tampoco se habría resuelto, porque el problema práctico, y eso lo deja muy claro el juez de garantía cuando fundamenta, es que adentro de la maleta había otra maleta. Y él hace que le abran esa maleta. Entonces, eventualmente podrían haber una maleta ahí, a verlo, y no haber pasado nada. Puede ser. O sea, pero mira, yo creo, no sé qué opina la Consuelo, pero yo creo que esto hay que dividirlo en dos. Uno, la discusión teórica, y otra, el tema del caso en particular. La discusión de fondo respecto a cuáles son los límites, y claramente la autoridad tiene que tener límites. De eso no cabe ninguna duda. Si tú en la maleta de tu auto andas trayendo una maleta cerrada, en que adentro tienes, no sé... ¿Una persona muerta? No. Una maleta cerrada no cabe, una persona muerta, ¿sí? Sí, puede caber. Podría caber. Bueno, es que es una buena pregunta. Extrememos el punto. No, porque de hecho es más. Y yo creo que es bueno el extremo que pone la Consuelo. Porque si hubiera hecho abrir la maleta, legal o ilegalmente, hubiera encontrado un cadáver, ¿el juez habría podido decirle váyanse para la casa? Teóricamente sí, ¿no es cierto? Teóricamente sí. Porque ¿eso habría hecho desaparecer el crimen? no. En este caso, de hecho, las armas... Porque las pruebas desaparecen. Las pruebas no son legítimas. No son válidas. Entonces tú no las puedes presentar en un juicio si es que obtuviste pruebas de manera ilegítima. Claro. Y ese es el quid del asunto. Hay una discusión también si esto fue por ley de tránsito o por el artículo 85 del Código Procesal Penal, que es de la detención por sospecha, o sea, control de identidad, perdón, que antes se llamaba detención por sospecha. En ninguno de esos dos casos te autoriza para registrarte, ya si es que tú entregas lo que te piden los carabineros. En este caso era una infracción de tránsito porque se basaba en vidrios polarizados. Y estas personas que fueron controladas el 28 de mayo en el Tabo entregaron los documentos. El auto no era robado, ellos tenían su carnet de manejar, su licencia de conducir al día, y aún así les piden la revisión del auto. Y aparecen estas 2 armas, municiones, 4 millones de pesos. Un arsenal. Y además... tenían encargo por robo las armas, ¿ya? Sí. Y además la persona tenía, como dicen los colegas, un amplio prontuario policial. Que no estuvo a la vista en la audiencia. No solo no está a la vista en la audiencia. Ahora, en todo caso, si esto hubiese sido, cuando estamos discutiendo de bajo qué ley se circunscribe esta historia, si hubiese sido por el artículo 85 del Código Procesal Penal, que es el control de identidad, tampoco te pueden revisar, ¿ya? No te pueden revisar. No te pueden revisar, a no ser que el artículo 85 te pide que haya algún indicio de una conducta sospechosa. No, para eso... Que en este caso no lo había, porque el muerto decía ese olor, eso es un indicio. Y eso te puede llevar, y ahí no te hace ilegal la detención. Sí, pero, ojo. Pero si solamente por la mera sospecha, lo que está tratando el juez de decirnos es que por las meras sospechas arbitrarias, entre comillas, de un carabinero, no te pueden revisar completo. Claro. Sino que tienes que tener algún indicio de algo. El control de identidad es cuando hay indicios. O sea, realmente, si alguien iba haciendo nada... no te pueden hacer control de identidad. El carabinero tiene que argumentar que hay un indicio de algo. De hecho, la Corte Suprema acaba de sacar, justo el mismo día en que estas personas fueron liberadas por el juez de San Antonio, un fallo que era similar y donde exculpan absolutamente a unos tipos que también tenían un amplio prontuario policial. Por Dios, que es difícil decir eso. Porque su abogado defensor argumenta que les hicieron el control de identidad, le encontraron un cuchillo porque andaban vestidos de negro cerca de unos autos en un sector oscuro. Decía, eso no es indicio de nada, eso es discriminación, es presuponer algo. Ahora, ellos efectivamente tenían un montón de historial para atrás de robo de vehículos, de abrir autos, en fin, pero dicen que un control de identidad no se puede basar, y menos revisarlo y encontrarle un cuchillo, en el solo hecho de que estaban vestidos de negro y cerca de autos de noche en un lugar oscuro. Espérate, para terminar solamente quiero recoger lo que decía Nico, lo impresionante a mi juicio aquí, bueno, uno, lo importante, y aunque nos duela la guata, está la discusión de cuál es
el rol del juez. Yo creo que los fiscales no fueron nada de vivos aquí. Los fiscales se defienden diciendo que el juez no les permitió pedir una audiencia de formalización porque las armas eran robadas, lo que era una cosa que no estaba en línea tampoco. Es increíble que no esté en línea. Es increíble que los carabineros, al hacer un control de detención, no estén enterados del historial policial que tienen esas personas para atrás. De hecho el parte mostraba un historial, pero era por estado de ebriedad, por delito menor, o sea, no estaba el historial completo. Yo pude ver el parte original. Ahora, déjame ir ahí a un punto. ¿Tú quieres plantear algo? No, sencillamente que aquí la pericia, la capacidad y el oficio de un carabinero es fundamental en cómo armas tú un procedimiento para que no te lo voten. ¿Cómo vas procediendo? Sí, eso lo decía el juez ayer, el presidente de los fiscales, de los jueces. Es decir, no llegar y ir, me abre la maleta sencillamente porque yo soy carabinero y usted no es. Eso claramente, muchos delincuentes uno sabe que son expertos en procedimientos. Y después le dicen a su abogado, mire, pasó esto y esto, así que por aquí tenemos línea de defensa. Y te inhabilitan o te votan cualquier procedimiento. Entonces, hay que tener cierta sagacidad policial. Hay un par de elementos. A ver, uno respecto a lo que planteaba la Consuelo. Hay, que quiero estar de acuerdo, hay, eso sí, un matiz. De hecho, hay una demostración práctica de que el procedimiento policial no fue el correcto, porque ustedes saben que hay dos partes, el que se entrega cuando se acompaña a los detenidos y hay un parte electrónico. En el que se entrega el parte con los detenidos, se dice que sencillamente lo detuvieron por ley de tránsito, por el hecho que los vidrios eran polarizados y abrieron la maleta. En el segundo parte, el parte electrónico, sí agregan que cierta incomodidad los hizo sospechar. De hecho, bastaba con que esa frase hubiese estado porque esos son los famosos indicios. Si esa frase hubiese estado, al juez le habría sido mucho más difícil. Claro. Ante la evidencia, al juez le habría sido mucho más difícil. La palabra del carabinero decir, yo vi una actitud sospechosa de esconder tal cosa. Claro, me pareció que el movimiento era... Claro, y por lo tanto, pero eso en el parte original no está. En el segundo parte, sí está. Lo que demuestra que, en el fondo, Carabineros tuvo algún error en el procedimiento. Eso es bien insólito también porque, según estaba leyendo en el diario, cuando se hace el control de detención, esto es el 28 de mayo pasado, el juez le pregunta al fiscal cuáles son los antecedentes que le permitieron registrar la maleta del auto a la policía, y el fiscal dice que no hay mayores antecedentes salvo los vidrios polarizados. Claro. Sí, no, es que, a ver, lo que yo... Entonces, error tras error. Claro. Sí, ahora, ojo que... También la sagacidad, también la pillería. Pero déjenme entrar al punto que estoy tratando de cerrar. Pero ojo, yo escuché, me contaron cuál había sido la actitud del juez. Y la verdad es que el juez empieza diciendo, parecía que esto era fácil, no es nada tan fácil. Y él le marca la línea de defensa al defensor público. Él le dice qué es lo que tiene que hacer. Y a su vez, si uno ve, hay una cierta, no voy a decir actitud, pero yo creo que, y probablemente, quiero ser positivo, yo creo que probablemente dijo, de nuevo los carabineros hicieron mal, les voy a dar una lección. Pero él claramente, y quien escuche el audio lo puede ratificar, condujo el tema en esa dirección. Y eso es lo que probablemente genera algo de molestia. Pero también el fiscal no fue... Porque además yo entiendo que el fiscal lo que podría haber hecho de inmediato era pedir, ¿sabe qué? Formalíceme al tiro. Y si formalizaba al tiro... Formalíceme por las armas. Formalíceme por las armas ahora mismo. Y entonces, y el juez le habría dicho no, entonces, voy a apelo de inmediato, con lo cual quedaban detenidos. Ahora, ¿cuál habría sido el tema? Igual habrían quedado libres, sí, porque la prueba era inválida. Y en la Suprema probablemente dado el fallo que yo en la Consuelo. Pero al menos habrían quedado. Bueno, y ahora para terminar, además con todas las reuniones que hubo, el ministro del Interior furibundo, el fiscal, bueno, todos ahí tratando de... Ahora, todos al final te dicen que es un tema de criterio, ¿eh? Todo en la práctica, el personaje... Pero por otro delito. Hablo al Capone. Era una investigación de droga que se estaba es otro delito, pero es el mismo, porque es traficante y provee de armas, que era lo que tenía finalmente en el maletero, ¿ya? Y esto desde la Fiscalía de O'Higgins, que lo manda a detener ante las sospechas de que se podía escapar a Argentina, y lo detuvieron en Cartagena. 8 de la mañana con 17 minutos. Tomamos contacto con los Estados Unidos, donde se encuentra el canciller Roberto Ampuero. Canciller, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar en el programa con
con ustedes, con Consuelo, con Matías y Nicolás. Muy buenos días. Gracias. Lo tiene muy formateado, ministro, respecto de agradecer a los conductores. Me parece muy bien. Me parece muy bien, pero no sé si es tan necesario ese protocolo. Canciller Ampuero, muy buenos días. No, es que yo los ubico perfectamente a ustedes, entonces los estaba saludando. Lo sabemos. Canciller Ampuero, muy buenos días, le habla Matías. Ayer tuve la oportunidad de conversar con José Miguel Vivanco en la tarde, y voy a repetir exactamente, porque yo no fui testigo ni pude ver su... Usted tuvo una intervención que, según él, fue la clave, fue casi que aplaudida de pie, que fue sin leer nada, muy desde lo testimonial de la dictadura, y eso fue lo que despertó también la ira aparentemente del canciller venezolano. Me gustaría que usted nos hiciera una síntesis. ¿A qué se refirió que encabezó un poco la posición contraria a lo que está sucediendo en Venezuela ayer? Pese a que los argumentos ya los hemos visto otras veces. ¿A qué acudió? A ver, mire, hay dos puntos en lo que fue nuestra participación ayer en la Asamblea General de la OEA como país, como Chile. Una fue llevar el planteamiento de Chile con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también con respecto a lo que ocurre en Nicaragua, y propuestas de Chile también para trabajar en otros ámbitos donde quisiéramos ver que la OEA tenga una presencia constructiva y de aporte real. Nosotros planteamos allí, por ejemplo, el tema de llevar a la OEA todo el asunto de la mujer, la equidad de género, de todo este tema que se está planteando hoy en Chile, que está dentro del programa del presidente Sebastián Piñera, donde los chilenos tenemos mucho que aprender, pero donde el continente tiene que aprender. Y nosotros queríamos también que esto se permee y vaya influyendo en la agenda de los otros estados que forman la organización. Ese fue un aspecto que nosotros tocamos, digamos, el parte político, crítico. ¿Y el otro hubo algo biográfico? Y por otra parte, la contribución. Pero una vez dicho yo, una vez que hablé, y como lo había venido haciendo permanentemente el canciller de Venezuela, él pide la palabra, la moción, digamos, le llaman una moción de orden, que es una réplica, y empieza a hablar en contra de Chile, en contra de los planteamientos. Fíjese, le quiero decir lo siguiente, y eso produce mi réplica. Ahora me voy a referir a mi réplica. El señor Arreaza, el canciller de Venezuela, se había pasado casi todo el día denostando, insultando a los representantes de los países allí que habían manifestado su opinión sobre Venezuela. Para que ustedes sepan el nivel de concepto que estuvo utilizando el canciller venezolano Arreaza. Tratar al secretario general, en lugar de decirle secretario general, le decía sicario general. La OEA era un circo, y que él hablaba con el dueño del circo, y por lo tanto hablaba con quien es el secretario de Estado norteamericano. Trató a la OEA y a quienes estábamos allí, que éramos parte de un ministerio de colonias estadounidense. Nos trató de espurio, de descarados, de decir mentiras. Y nadie le había respondido. Y cuando yo hablo y doy a conocer la posición de Chile, este señor empieza a utilizar el mismo estilo, a afirmar cosas que no son ciertas con respecto a Chile, y yo fui el primero que hace uso del derecho a réplica contra lo que le había dicho. Y allí fue donde la gente aplaudió a rabiar lo que yo planteé, porque lo puse en su lugar. Y lo puse en su lugar diciendo que él representaba justamente lo que nosotros estábamos tratando de superar en Venezuela, apoyando a los venezolanos. Un régimen incapaz de escuchar, que solamente tiene denuestos, insultos, descalificaciones contra quienes piensan distinto. Y que él era la prueba viviente de aquello, de lo que queríamos precisamente que los venezolanos dejaran de sufrir. Bueno, todo esto fue muy aplaudido, está en las redes sociales, me dicen que es viral en Venezuela, y por video y YouTube. Y bueno, le dije, mire, para mí lo importante era también defender, por un lado, a los venezolanos que están sufriendo bajo la dictadura de Nicolás Maduro, y por otro, era muy importante defender la dignidad de Chile, los planteamientos de Chile, porque así a Chile no se le puede tratar sin que haya una respuesta. Y mi papel como canciller de Chile es defender a Chile, defender la dignidad del país, y en ese sentido yo creo que cuento con el apoyo
de la gran mayoría de los chilenos. Lo que estamos conversando con el canciller Roberto Ampuero, que está participando en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde evidentemente la situación de Venezuela está siendo discutida. Hoy día hay una votación muy importante al respecto. Lo que respondía el canciller venezolano, el canciller Arreaza, era que con qué ropa Chile ofrecía apoyo sobre cómo hacer una transición a la democracia. Esa era más o menos su argumentación. Si es que en el gobierno de Sebastián Piñera hay gente que apoyó la dictadura. Ahí planteó que Sebastián Piñera había apoyado la dictadura, ante lo cual usted salió rápidamente a decir, perdón, votó que no. Pero ese era el punto central de cómo venía a dictar cátedra, si habían personeros en el actual gobierno que habían estado con Pinochet. Mire, acá lo central es de lo siguiente. Venezuela está cruzando una situación que es realmente una tragedia y que ya tiene impacto en el hemisférico. Y de lo que se trataba, y se trata para Chile, no es solamente de hacer declaraciones, las hemos hecho, son necesarias, son importantes, donde se manifiesta esta preocupación y esta crítica, al final, de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros como chilenos también queremos hacer otra cosa, queremos hacer una contribución. ¿De qué forma podemos contribuir a la situación en que enfrenta hoy Venezuela? Y lo dije muy claramente, y además tiene el apoyo de muchos países, y vamos a seguir trabajando en esto. Chile puede hacer un aporte importante, pero siempre y cuando sea solicitado. Pero lo puede hacer en un aspecto que es lo que es la transición a la democracia, que fue y ha sido reconocida internacionalmente como muy exitosa, y también lo que llamamos la democracia de los acuerdos. Es decir, no solamente llevar a un país a la democracia, sino que ser capaz también el mundo opositor al régimen que está hoy en Venezuela, de elaborar y construir una alternativa que le muestre a los venezolanos un camino que va más allá del momento de Maduro y que permite estabilidad, acuerdos, desarrollo, una patria más segura. Canciller, ¿se va a votar? En ese sentido es que nosotros como país ofrecemos generosamente esta ayuda. Le voy a decir que estamos recibiendo apoyo de la comunidad internacional y los venezolanos están muy interesados en esta experiencia, porque así ellos también se pueden unir, generar un programa, ser ellos mismos los protagonistas y la comunidad internacional los puede apoyar, y no al revés. Se va a votar hoy día la eventual suspensión de Venezuela. Estados Unidos ha estado trabajando intensamente, incluso a través de su vicepresidente, de Mike Pence, por convencer a los 24 países que podrían entonces dar su voto para suspender a Venezuela de la OEA. Mire, yo quiero subrayar una cosa. Este no es un asunto entre Estados Unidos y Venezuela, como lo quiere presentar Venezuela, el régimen de Venezuela. Este es un asunto que está dirigido, encabezado por el Grupo de Lima, que una vez que se dio cuenta, y esto fue bajo mi antecesor como canciller, ese Grupo de Lima, cuando se da cuenta que la política misma de la OEA, debido a su sistema de votos, no iba a ser capaz de reaccionar frente a la tragedia que está enfrentando el pueblo venezolano, decidió a través de este grupo intervenir, llamar la atención y buscar soluciones a lo que está pasando. Y en este sentido lo que hoy ocurre es que el Grupo de Lima está trabajando y conversando con cancilleres de otros países para conseguir los votos necesarios para que esto, se llegue a la resolución y después se pase a otras instancias. Pero lo importante ahora es aprobar la resolución, que debería ser aprobada esta mañana. Yo soy de los que cuenta los votos una vez que se ha votado, no antes. No, parece muy bien, pero el cartel de Lima, como lo definió el canciller Arreaza, el cartel de Lima busca con esta exclusión ¿qué? Porque finalmente, ¿cuáles son los efectos prácticos para los venezolanos, por ejemplo, de una exclusión de este tipo? Mire, primero yo no comparto para nada ese concepto utilizado por la dictadura de Nicolás Maduro para referirse a un Grupo de Lima. No, yo tampoco. Fue ironía pura, canciller. Sí, yo lo entiendo, Matías, pero yo lo quiero rechazar como canciller. Ese concepto lo rechazo tan profundamente, porque además está involucrado nuestro país ahí. Nosotros no formamos parte de ningún cartel, porque el significado que le quiere dar usted sabe cuál es. Yo discrepo profundamente de utilizar ese concepto. No, este es el Grupo de Lima. Lo importante es que nosotros no solamente apoyamos
y subrayamos una democracia representativa con plena separación de poderes y la posibilidad de que los venezolanos tengan elecciones libres, transparentes, como las que queremos para nuestro país, sino que también ofrecemos alternativas de ayuda. Por ejemplo, en términos migratorios, se propone organizar esto porque en términos migratorios es más de 1.700.000 venezolanos que han salido del país. Fíjese, hay países con muy pocos recursos, el nuestro tampoco tienen exceso, y hay que enfrentar esta situación en términos también financieros, en términos de salud. O sea, es un tema de, continental, cuando una de las consecuencias del régimen venezolano es que los demás países miembros signatarios de la OEA están recibiendo migrantes que son, comillas, expulsados de ese país, digamos. Así es. Y están, además, con todos estos temas, están también, ustedes saben, apareciendo epidemias que habían sido erradicadas en América Latina. Se están desarrollando en Venezuela, y ojo con Chile también, porque muchas de estas personas salen de Venezuela sin la atención médica debida, sin haber sido sanados, sin haber recibido las vacunas, y van generando también una situación especial que es de urgencia y emergencia sanitaria, de salud. Entonces, que también en ese sentido hay a disposición recursos en términos migratorios, en términos de capacitación de la gente, en términos de desplazamiento, de alimentación, de nutrición. Son cosas concretas, y también tratar de esto, y por eso para Chile también es importante, de ayudar a los venezolanos pensando en lo que viene después. Sí, mire, la tragedia de Venezuela es terrible. Es el país las petroleras más grandes del mundo, y después después de Maduro van a tener que ponerse de acuerdo para ver cómo levantan ese país. No es fácil. Ahora, pero el después se posterga y se posterga, porque estamos hablando de lo que va a ocurrir después de Chávez, lo que va a ocurrir después de Maduro, y finalmente el sistema interamericano no ha sido muy capaz de resolver un tema que claramente desde el interior tiene un curso distinto al que uno ve desde afuera, digamos. Sí, pero yo pienso que ahora los esfuerzos están teniendo su fruto. No voy a dar anuncio ahora, todavía no se ha votado. Creo que va a haber cambios en algunos países que van a asumir una posición crítica frente a Maduro, y hay también algunas sanciones que están teniendo lugar, que están teniendo efecto. ¿Para qué? Para que Maduro dialogue con su pueblo y realmente se abra una solución que permita a los venezolanos salir de esta en que se encuentran, que es una crisis. Yo se lo dije al canciller Arriaza ayer, que no tiene salida, que está llevando a su país a una posición sin salida. Nosotros no queremos más tragedia en Venezuela, queremos ayudar, contribuir a que los venezolanos salgan de eso, y tenemos un compromiso con los venezolanos. Pero si me permiten otra cosa que quisiera decir, que pasó inadvertida en Chile. Ustedes deben darse cuenta, y esto no fue, digamos, creo que hay que subrayarlo. Ayer Bolivia presentó su tradicional posición frente al asunto mediterráneo. Lo hizo en 2 o 3 frases, muy suave, y ojo, y quiero subrayarlo, ni un otro país de la OEA salió a apoyarlo, ninguno. Y nosotros, como corresponde, respondimos. Pero quiero subrayar esto: nadie apoyó a Bolivia en su alegato. Y Bolivia pidió el apoyo. Perdón, pero esto es importante porque es un triunfo para Chile. Es un triunfo para Chile. Canciller, pero Bolivia, por lo que entiendo, por lo que leí, pidió explícitamente el apoyo, ¿es así? Siempre lo sé. Bueno, Bolivia llegó a plantear, y usted sabe, si estas cosas ocurren todas en los pasillos, y usted sabe qué tipo de países estaban apoyando a Bolivia. Bueno, no hubo ni un otro país que pidiera la palabra para salir en apoyo. Claro, esa es la forma en que se trabaja. Para ponerlo un poco en contexto, es importante recordar que en cada organismo multilateral, y específicamente en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, siempre los representantes bolivianos piden la palabra y piden que la Asamblea se pronuncie, emplazando a Chile a que resuelva la Mediterránea boliviana. Es casi un rito, ocurre prácticamente siempre, y en algunas oportunidades, como dice el canciller, ha habido algunos países que han pedido la palabra para pedir gestos a Chile, otros para apoyar directamente a Bolivia, y en esta oportunidad no ocurrió nada. Esa es la diferencia fundamental. Nada, y eso es importante porque Chile siempre ha planteado que este es un asunto bilateral, y que además Bolivia lo instaló, en este caso, ahora ante el tribunal, ¿verdad?, la Corte Internacional de la Haya, y que allí está.
quiero subrayar eso, que los chilenos tengamos muy en claro, Bolivia no quiso ni siquiera pedir el apoyo de nadie, porque además no lo iba a obtener, y si lo obtenía era de un socio muy desacreditado. Probablemente hubiese sido Venezuela. En 10 segundos, canciller, porque sabemos que usted está atrasado. El tema del Silala. El canciller boliviano planteó que Chile había estado de acuerdo y que Chile también necesitaba postergación de los plazos. Sí, bueno, usted habrá visto el desmentido que hizo la Cancillería, el desmentido que hice yo, ¿verdad? Chile presentó la después a posteriori hubo un Twitter del mismo canciller Fernando Guanacuni, donde él plantea que que Chile no presentó objeción a la ampliación de plazo que solicitó Bolivia, y fue así, efectivamente. Nosotros, por una política del buen vecino, cuando vimos que ellos necesitaban más tiempo para poder responder a la demanda de Chile y pedían 2 meses más, nosotros dijimos, bueno, 2 meses más, se lo damos, y la Corte, cuando nos consulta, le dijimos no presentamos ninguna objeción, y en eso están. Ahora, lo que yo no quise aceptar, y no lo acepté, y se lo dije públicamente al gobierno boliviano, es que el atraso se debe exclusivamente a atraso boliviano. Chile entregó toda su documentación hace 1 año, y entonces que por favor fueran honestos y francos y dijeran la verdad con respecto a eso. Ayer hablé con el canciller Guanacuni, quería hablar conmigo, me explicó lo que le había pasado, pero lo había aclarado a través de un Twitter, que era responsabilidad exclusiva de Bolivia, el atraso en que está Bolivia para presentar sus argumentaciones por el río Salala ante la Corte Internacional. Canciller Poro, muchísimas gracias por conversar esta mañana en Duna. Que esté muy bien. Gracias. Un placer. Que tengan un gran día. Luego, gracias, canciller. Buenos días. Buenos días. La digitalización llegó para quedarse, esto bien lo sabe, lo entiende Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si lo tiene, este crédito, descarga la app BBVA Chile o ingresa en bbva.cl, creando oportunidades. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Súbete a tu Volvo S60. Su diseño, innovación y tecnología lo hace un modelo perfecto para ciudad. Aproveche su precio con financiamiento Forum a partir de 15.490.000 pesos. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de Vista a Los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Descubra los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. La app Consorcio responde rápido, con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. No importa si quieres descansar en las playas del norte o en las termas del sur, lo importante es aprovechar la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar para fines de semana o feriados desde 23.900 pesos diarios, IVA incluido, y además acumulas millas Latam Pass. En 2016, más de 90 personas fallecieron por no estar atentas a las condiciones del tránsito. Porque de la seguridad de todos somos responsables. Al manejar, no uses el celular. Cámara Chilena de Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Nos vamos. Les quiero recordar que la pregunta del día en Radio Duna es: Roberto Ampuero se enfrenta con el canciller venezolano. Estados Unidos pide que este país salga de la OEA, al igual que lo hace el Grupo de Lima. ¿Estás de acuerdo con esta postura frente al régimen de Maduro? Es la pregunta del día en Duna. Eduardo Vitrán está furioso. Sí. ¿Por qué? Lo comentamos a la vuelta de la voz. Me parece. Oye, ¿qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? No, se va directo a mi futuro, directo a mi tranquilidad, directo a mi familia. Invierte hoy tu devolución de impuestos en productos voluntarios de AFP Habitat y haz crecer más tu futura pensión. Elige Habitat, la AFP líder en productos voluntarios y número 1 en rentabilidad en los últimos 5 y 15 años en todos los fondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.sep.gov.cl.
www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... Pero hijo, ¿cómo te vas a ir en bus a la playa con tus amigos? Toma, llévate el auto. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. ¡Créelo! Descarga la app BBVA Chile o ingresa a bbva.cl para descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all-new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesParaconfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Yo no delimité el área de seguridad. Yo no fui a la obra para supervisarla. Yo iba retrocediendo en la grúa horquilla. Mi marido no se dio cuenta que la horquilla iba hacia él. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Porque tu futuro merece la mejor rentabilidad. Invierte tu devolución de impuestos en Hábitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos en 15 años y líder en productos de ahorro voluntario. Clínica Alemana felicita a su paciente María Paz Valenzuela, montañista que hace un año fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que no fue un obstáculo para que cumpliera su sueño, subir el Everest. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Los más premiados en los premios Salmón, como mejor administrador de renta variable, Morningstar y muchos premios más en lo que va el año. Invierte con la Reinvial, porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La Reinvial. Movistar presenta su nuevo seguro para pantallas. Contrátalo desde 990 pesos mensuales. Conoce más de este seguro en movistar.cl/seguros. Elige todo, Movistar. En Movicenter tenemos todo lo que tu automóvil necesita. Neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más. En un solo lugar. Abierto de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Avenida Américo Vespucio Norte, 1155. Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta eCert al 236-07175 o ingresa a www.ecertchile.cl. ecertchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. 8 de la mañana con 41 minutos. Salía fuego en algunos lugares de Santiago. Salía litio. Había gente caminando por las murallas.
Oye, Eduardo Vitrán, furibundo. Oye, un datito antes, acaba de conocerse el IMASEC. Muy alto, ¿no? Hay algunos que sean 5. 5,9. Hasta 6. 5,9. De acuerdo a información preliminar, el IMASEC de abril 2018 creció un 5,9% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,4 respecto al mes precedente y aumentó 4,9 en 12 meses. El mes registró 3 días hábiles más que el abril del 17. El IMASEC minero se mantuvo 4,6, mientras el IMASEC no minero lo hizo en 6,2. Es por la diferencia de la Semana Santa, que fue... Claro, este último se vio incidido por el incremento de industria manufacturera, comercio y servicios. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMASEC minero cayó 5,9% y el IMASEC no minero creció 0,3%. Buenas noticias, se hablaba entre un 5 y un 6, estuvo más pegado al límite superior de la muy bueno. Al límite superior de la... Oye, el diario Pulso trae una información que es lo que cuando decíamos que salía litio o salía fuego o salía azufre, no sabíamos qué, pero que había indignación en algunos lugares. Recordemos que, como dice hoy día Pulso, que escribe hoy día Pulso, el directorio Sokimich por unanimidad aprobó la contratación como asesores de Julio Ponce Lerú y su hermano Eugenio Ponce Lerú para que entraran al directorio. Es más, tiene una oficina en el 6º piso junto con toda la plana directiva. ¿Qué es lo relevante de esto? Alguien podría decir, que los contraten, en fin, ¿qué tiene? Bueno, lo relevante es que una empresa privada puede contratar al asesor que quiere. En el acuerdo para la concesión que se estableció entre Corfo y Sokimich, se estableció perentoriamente que ningún pariente hasta segundo grado de consanguinidad podía integrar el directorio de la compañía hasta el año 2030, básicamente que participara en la gestión de la compañía. Entonces, por eso es visto, por ejemplo, Eduardo Vitrán, se viola el espíritu. Que se viola, el espíritu, no, pues la regla no, porque la regla no. El directorio. Por lo tanto, hay poco que hacer. Está con nosotros Juan Pablo Larraín, director del diario La Tercera, con que circula Pulso. Es el titular que trae hoy La Tercera, que anoche hasta muy tarde, hasta las 3 de la mañana, no lo pusieron, porque me imagino que en una exclusiva como esa se guarda para no alertar a la competencia. Para que se mantenga exclusiva. Juan Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí, porque acuérdate que nosotros en la noche mandamos el diario a las 10 de la noche y nos hemos guardado para lo que creemos que puede ser un golpe importante, esta opción de bloquear parte de la portada y el contenido. Lo que pasa es que anoche se generó mucha expectación. Yo la cantidad de WhatsApp y Twitter que recibía, me asusté un poco, dije a lo mejor es demasiada la expectación. No, efectivamente, yo creo que la noticia es bien importante, la vuelta de los hermanos Ponce ahí al edificio del Trovador. De la calle El Trovador en Las Condes. Exactamente, ahí al frente de la escuela militar, y lo que muestra nuevamente en el más amplio sentido de la palabra la genialidad de Ponce de encontrar la fórmula para no desconectarse de la empresa de la cual él tiene un tercio de la propiedad, que ya no es controlador, sino que es co-controlador. Con Corfo, para Corfo cerrar el acuerdo del litio con Sokimich, le exigió que vendiera, no solo que saliera del directorio, ¿no? Que vendiera y que bajara el porcentaje de propiedad, Ponce. No, que él saliera del control y saliera de la parte ejecutiva y del directorio. Y también para sus familiares. No le podía exigir vender. Entiendo, porque esto no lo he escuchado de la primera fuente, que Vitrán durante la semana anterior fue consultado si se vulneraba el contrato. El contrato no. Y entiendo que Vitrán estuvo de acuerdo en que el contrato se está cumpliendo. Lo que pasa es que él está molesto, y había un Twitter de él, no sé si ya que hicieron referencia en la mañana. Él envió ya escribió un Twitter diciendo que se está tomando SQM, se está burlando de los chilenos. Ahora, yo creo que este contrato siempre tuvo unas características bastante sui generis, que una autoridad del Estado obligara a un privado a este tipo de condiciones. Esto no lo habíamos visto nunca en Chile, nunca. Quizá en Europa, cuando los estados tienen una acción de oro de una compañía en que el Estado tiene propiedad, prohíbe que recordemos la toma de control de Endesa en España, cuando el gobierno se oponía a que vinieran los alemanes, pero después vinieron los italianos. En Francia se oponen a que compren compañías estatales de otros países. Eso en Europa existe, es una economía o gobiernos con una condición más de lo público, lo estatal, que se mezcla con lo privado, más allá si son gobiernos de
de centro, izquierda o derecha. En Chile no lo habíamos visto. Pero aquí la razón era que Chile estaba entregando el litio a cambio, no era sencillamente por intervenir una empresa privada. De acuerdo, pero creo que al menos es discutible y a mi juicio personal cuestionable que una autoridad del Estado te obligue a ti a salir del directorio de una compañía, salir de los cargos ejecutivos de la compañía, si no tienes una sentencia o un dictamen de la SBS, de un tribunal de justicia. A mí no me parece que un funcionario, porque eso es lo que era Vitrán, te obligue a salir del directorio o de la gestión de una empresa, más allá de quien sea Julio Ponce. Y todos sabemos quién es Julio Ponce, el rol que ha jugado Julio Ponce, lo cuestionable que fue la toma de propiedad de SQM, su vinculación con las platas políticas, pero no es, creo que ni Vitrán ni ninguno de nosotros los llamados a determinar si él puede estar dentro de la propiedad o dentro del control de una compañía. Bueno, y aquí lo que pasó es que los hermanos Ponce y el directorio encontraron una fórmula para que él se vinculara, con una particularidad, creo, en el caso de Eugenio Ponce, que es una persona que es tanto como Julio, pero Eugenio Ponce, que es más ejecutivo en el fondo que Julio Ponce, podía ser incluso contratado por la competencia. El conocimiento que tienen los hermanos Ponce de esta industria, perfectamente, sobre todo en el caso de Eugenio, podría haber sido capturado por la competencia, y eso es lo que determinó el directorio de SQM. Probablemente se viera el espíritu del contrato. O sea, eso es lo que está planteando Eduardo Vitrán, porque no solo dice que la empresa se ríe de los chilenos, que no tienen remedio, sino que agrega: Rafael Glisasti y Alberto Salas han faltado a su palabra y están dañando a la compañía seriamente. No están cumpliendo con su deber fiduciario. No sé qué tiene que ver Glisasti, porque Glisasti está en las cascadas, no tiene nada que ver con SQM. Porque me imagino que fue uno de los negociadores principales del acuerdo en la firma. Una ironía. Evidentemente que es una persona muy influyente. Y de lo que estamos hablando aquí es de... ¿Qué? No, nada. Yo creo que hay que preguntarle... Quería escucharte a ti, lo que pasa es que yo te puedo hacer... Ya, yo creo que hay una dosis de responsabilidad importante. Una posición personal. Aquí hay una dosis de responsabilidad importante del propio Vitrán en esto. Él fue el que gestionó este contrato entre Corfo y SQM, y finalmente... Que recordemos que es para poder oye, lo que no hemos recordado, básicamente de dónde parte esto, que es para poder alargar los contratos que se tenía sobre el uso del salar, ¿ya? Y a cambio de eso, porque se les vencían, dicen, ya ok, pero entonces salen los controladores del día a día de la empresa. Y ese es el acuerdo que se firma, esa es la condición que le pone Corfo en su minuto a SQM, claro, en el contexto de toda la investigación de las platas políticas. Lo que pasa es que hay un punto ahí. Yo le escuché a Eduardo Vitrán decir que el nombramiento de Alberto Salas había sido parte del acuerdo y que Salas era una suerte... Un hombre bueno. Una suerte de garante de que se cumplirían estas condiciones. Y Salas contribuye con su voto a que porque la decisión es unánime del directorio, a que se incorpore a los dos hermanos Ponce Lerú. Y también los otros accionistas. Sí, lo que pasa es que aquí hay todos. Pero es que mi punto aquí es otro. Es que aquí probablemente Eduardo Vitrán tiene que contar qué fue la negociación y cómo fue la negociación. Y yo creo que algo ha dicho Vitrán, y sin duda yo creo que estos temas estuvieron presentes, estuvieron arriba de la mesa, y se dejó muy claro. Y esto es una forma de burlar no solo el espíritu, sino que lo que se negoció. Es la sensación que queda, al menos cuando se pone arriba de la mesa, es eso. Ahora, el problema práctico es que es como lo de Jadwe en Estados Unidos. O sea, Ponce ganó absolutamente. No hay ninguna posibilidad. El contrato está blindado. Es que si es que ya está blindado, ya está renovado. Si para algunos es cuestionable de que el Estado, a través de Corfo, fuerce una negociación que es de negocios, o sea, en el mundo, el Estado actuando como un privado, técnicamente, ¿no es cierto?, cuando tiene que licitar su activo, que es un activo natural, que es el litio. Ya es cuestionable para algunos de que fuerza que salga Ponce del directorio. Era bien difícil que además le pusiera, y entiendo hasta segunda, hasta la segunda derivada. Segundo grado con sanguinidad durante 30 Era años. imposible, o sea, tú dices, se les quedó abierto un flanco, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor fue difícil conseguir que no estuviera el directorio, y ya era imposible que le dijera no puede ser asesor, no puede ser esto. Decía, oye, un momentito, aquí hay inconstitucionalidad, porque yo, señor Ponce Lerú, libertad de trabajo tengo. Entonces, esto es fruto de una negociación entre dos partes que tienen sido ya muy difícil, y esto es lo máximo que lograron conseguir. Ahora, echa la trampa
Creo que no le hace bien a Sokimich, no le hace bien a Ponce Lerú, el cuestionamiento a todos los que hicieron esta medida, pero al final, si hubiese impedido este contrato que estuviera de asesor y Sokimich hubiera querido tener a los Ponce adentro, hubiese conseguido hacerlo a través de cualquier figura. Y tú no puedes tapar todas las figuras. Lo hubiera puesto como asesor de aseo Nato. Y al final... sí, pero a ver... Claro, pues si tú sabes que echa la regla, echa la trampa. Pero el punto práctico de la negociación fue tan amplia que había un garante y lo pusieron dentro del directorio. Y a Námarca a presidirlo. Bueno, el garante que tiene que hablar. Es el punto, efectivamente. Es el garante entonces el que tiene que hablar hoy día. O sea, porque... Ahora, que renuncie. Yo no sabía que había un garante. Sí, es Alberto Sala. Ya, no, si el garante tiene que... Pero a mí me encantaría que Vitrán... Más que un garante fue un hombre de consenso. Bien claro. No, pero que pusiera claro, porque el nombre, a ver, no es arbitrario el nombre, el nombramiento de Alberto Sala forma parte de la negociación entre Corfo y SQM. ¿Pero eso no les parece raro a ustedes? No, a ver, da lo mismo. Rarísimo, sí, pero, que un ente estatal determine quién puede ser pero presidente de la compañía privada. Pero el punto es que ya sucedió. Y si eso es lo que tú estuviste dispuesto a aceptar a cambio de que te alargaran tu muy buen negocio con el Salar, bueno, allá tú. Y si ahora... Cuando te das cuenta que el nuevo gobierno tiene otra mirada respecto de cuál es el rol de SQM en el mercado, cuál es su vínculo con el Estado, hemos visto que tiene una posición completamente diferente respecto de la posición china, ¿verdad?, en SQM y en el mercado global del litio. Si tú te das cuenta de eso, bueno, allá tú, como SQM, si quieres respetar o no el espíritu de lo que negociaste, pero claramente no está respetando el espíritu de algo que en su minuto aceptó para tener un mejor negocio. Dos cosas creo yo que aquí hace falta. A ti te dice, Juan Pablo, ¿no te parece raro que un ente estatal haga esto con un privado? No, porque es un ente estatal actuando en el ámbito de lo privado, para entregar un activo natural, un monopolio que tiene prácticamente, no sé si monopolio absolutamente, pero casi monopolio. Por lo tanto, no me parece raro porque actúa como privado. Es como cuando el Banco Estado, que es público, es estatal, tiene que actuar en el ámbito de lo privado, lo hace con herramientas de lo privado. Por lo tanto, a mí no me parece tan raro. Pero aquí lo más complejo es que esto le va a rebotar a Piñera. Esto le va a rebotar al quien administra hoy día el Estado, al gobierno, al ministro de Economía. Va a tener que manifestarse. A la primera conferencia de prensa, yo le aviso a los asesores, la primera pregunta Valente va a ser: señor Valente, usted que contradijo la política anterior, del gobierno anterior, en cuanto a la entrada de Chianti, que es el chino, el control de Sokimich. Chianti, perdón. Tianqi. Le van a preguntar. Chianti es un vino. Un vino y rico. Sin duda le van a preguntar su parecer a quién administra hoy el Estado, que es el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es la posición que tiene? Porque esto es una empresa pública. O sea, es una entidad pública que hizo un contrato con un privado si siente que se violó el espíritu. Y ahí va a haber un problema y va a haber munición para la oposición. Esto se va a transformar en un tema político mucho más que económico. Yo estoy de acuerdo contigo que esto es lo más parecido a una bomba racimo. A veces no estamos viendo todavía las esquirlas de esto, pero evidentemente tiene una salida política. Y recordemos quién está hoy día en Corfo, que también que mañana está invitado a Hablemos en Off. Pero qué estupendo. Sebastián Sichel se comprometió a venir mañana, así que lo amarramos. Se comprometió antes de este titular. Ya no puede arrugar. Antes de las 3 de la mañana, cuando liberaste el titular. Sí. Está invitado a estar aquí. Es interesante contestar y tiene 24 horas para preguntar dentro del gobierno cuál es la respuesta Pero oficial. no para arrepentirse. Para arrepentirse no, porque aquí va a estar Sebastián Sichel, director de Corfo, mañana. Don Juan Pablo Raín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Espontánea. Que se repita mañana. Oye, Jadwe en todo caso, lo dijiste a la pasada. Es que Jadwe no. Jadwe el delincuente, Jadwe no el alcalde, porque hay una... Perdón, Jadwe el alcalde de Recoleta nada que ver en esto, no. No, estamos hablando de Sergio Jadwe, que tenía el 11 de junio finalmente su audiencia en la Corte de Nueva York por todo el asunto de la corrupción de la FIFA. Recordemos que él admitió haber participado en un esquema para defraudar al aceptar sobornos para adjudicar derechos de TV y está bajo el sistema de protección de testigos. Por eso digo el delincuente a priori, porque él aceptó que participó en estas corrupciones, estos delitos. No es que yo esté en un juicio. Eso es un dato ya. Bueno, colaborando con la causa, entonces, bajo el sistema de protección de testigos, lo que le permite vivir bastante cómodamente en Estados Unidos. Esta semana, además, Canal 13 reveló cómo en Chile su familia seguía administrando, había hecho venta de viviendas, qué sé yo, de su casa. Entonces, él vive en Estados Unidos bastante bien, parece. Y por la sentencia originalmente era en junio del 2016, ha conseguido 5 prórrogas semestrales. Un semestre, otro semestre, otro semestre. Acaba de conseguir una nueva, yo no sé bajo qué argumento, quizás dice que tiene más información que va a ir entregando para el proceso. Hay plazo que no se venza. Bueno. Gracias a Dios esto ocurre en Estados Unidos.
Consuelo, muchas En gracias. todo caso, Sebastián Sichel me confirmó el WhatsApp que aquí estará. Aquí estará. Gracias, Nico. Oye, en lugares notables. ¿A dónde vamos? Vamos a Ámsterdam. ¿Qué les parece? Vamos. Vamos a Ámsterdam. Alcanzamos a llegar mañana. Chao, gracias. Ya viene información privilegiada. Buenos días.